quisiera arrancar esta segunda parte con una breve oración, si me acompaña. Señor, te rogamos que en tu misericordia nos envíes espíritu de revelación, de entendimiento, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, y que alumbres en nuestro entendimiento para que te conozcamos mejor y conozcamos mejor tus propósitos, tu proyecto, que desde la eternidad en tu corazón nació y por el cual creaste luego. Señor, necesitamos de este auxilio, de este ministerio de tu Espíritu guiándonos a toda verdad, sobre todo en temas que ya la mayoría de nosotros conocemos o creemos conocer, pero necesitamos que aumentes la luz, el entendimiento sobre esto para que también podamos vivirlo y honrar tu nombre y bendecir a otros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A manera de introducción quería señalar que tal vez el problema que enfrenta la Iglesia hoy en día, hablando en general, no pase tanto por esta ofensiva diabólica que enfrenta con la ideología de género, el feminismo, el nuevo orden mundial que se pretende imponer, sino más bien pase por el enemigo interior, por nuestra propia carnalidad y falta de renovación de la mente a fin de ser transformados a la imagen de Cristo, ¿no? Ajustando a la verdad de Dios nuestra cosmovisión y nuestra vivencia. Hay preguntas importantes. ¿Tenemos realmente una correcta concepción de la masculinidad, de la femineidad? ¿Cómo concebimos al varón, a la mujer, según el orden de Dios y el diseño divino? Aquí en Argentina, hablando en general, en la Iglesia se echa en falta de ver en acción la masculinidad y la feminidad conforme al diseño y proyecto divinos. Sobre todo faltan varones. Y quiero recordar junto a ustedes dos citas del apóstol Pablo. 1 Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y creo que no hago violencia a la escritura si digo que esto sirve también para las mujeres. Velad, estad firmes en la fe, portaos femeninamente y esforzaos. Y el otro versículo es este tan conocido que creo que nos recordó Orlando el domingo pasado, Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen, comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. El mundo está lleno de caricaturas de varones y mujeres, cosa que de ninguna manera debe ocurrir en la Iglesia. Así que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a bucear un poco en su palabra revelada para recibir alumbramiento y acomodar nuestra cosmovisión y adaptar nuestra vida a la voluntad de Dios. Aclaro que esto no es una prédica. Yo no sé predicar. Aspiro a que sea un estudio bíblico, una enseñanza que modele o afirme nuestra cosmovisión del reino de Dios. Una enseñanza, por cierto, no completa, pero que nos ayude. Así que voy a entrar en primer lugar, empezar por el principio.
hablando del propósito eterno de Dios, de su proyecto, de su sueño en la eternidad. Porque nuestra cosmovisión arranca en la eternidad. El comienzo es Dios. Génesis 1:1 dice esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y antes de ese principio, de la creación, antes, ¿qué había? Había Dios. Ese antes se nos revela en Efesios, así que vamos a considerar brevemente Efesios 1, versículos del 3 al 6. Voy a mencionar como un resumen de cada texto. El versículo 3 dice que Dios nos dio una bendición completa en Cristo, ¿sí? Toda bendición espiritual es en Cristo. Nos la dio a nosotros como parte dentro de Cristo Jesús. No hay bendición fuera de Cristo. Todo es en Cristo. El versículo 4 dice que antes de hacer el mundo, Dios nos amó y nos escogió en Cristo también. Todo es en Cristo, para un propósito, para que seamos santos y sin mancha ante sus ojos. El versículo 5 dice que Él decidió de antemano, antes de crear, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 señala que por eso alabamos a Dios, por su abundante, gloriosa, gratuita gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos al amado y estamos en el amado, en Cristo. Así que antes de crear, Dios nos amó y escogió en Cristo para ser adoptados como miembros de su familia por medio de Cristo, derramando su gracia sobre nosotros que somos en Cristo, estamos en Cristo. Completamos esto de Efesios capítulo 1 con lo de Romanos 8:29. Lo voy a leer en la versión Biblia de Jerusalén. Romanos 8:29, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Esto se originó en la eternidad, en el corazón de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo. Esto se nos relata, lo de la fundación del mundo, en los 3 primeros capítulos de Génesis. Así que vamos allí entonces. Voy a hablar en primer lugar entonces de la creación conforme a este proyecto. Dios no creó a ver cómo salía la cosa. Vamos a ver cómo nos va, así que vamos a crear. ¿Sí? Después hacemos los ajustes. No, Dios no hizo así. De acuerdo con su proyecto, su propósito, su plan, Él creó según un determinado diseño, cada cosa en general y al ser humano en particular. No estuvo improvisando. Dios creó de acuerdo a un diseño para cumplir su propósito. Antes de considerar el texto bíblico, el de Génesis, la primera parte, quisiera aclarar 2 cosas como premisa. La primera es que las Escrituras no nos han sido dadas para absolver nuestras dudas o interrogantes. Nos revelan el propósito de Dios, los principios del reino para la vida y para la eternidad, pero no satisfacen la mera curiosidad humana, ¿sí? Si alguien quiere saber de dónde salieron las esposas para los hijos de Adán y Eva y cómo sería el parto antes de la caída, o qué había pasado ¿qué habría pasado si Adán no aceptaba la fruta que Eva le ofrecía? ¿Sí? ¿Será que Dios le habría cambiado de esposa, le había dado otra nueva? ¿Qué sé yo?
Hay un montón de interrogantes. Vieron que la gente se hace preguntas por mera curiosidad. No tienen ganas de obedecer a Dios, pero quieren saber. Bueno, la Biblia no satisface interrogantes humanos, naturales, ¿sí? La palabra de Dios nos revela la voluntad del rey y del que está en el trono y apela a la obediencia. No nos revela todo, ¿sí? Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos. Deuteronomio 29, 29. La segunda premisa es que cuando hable del hombre, lo haré refiriéndome al ser humano, genéricamente. ¿Y cómo es el ser humano? ¿Cómo es el hombre? El hombre es macho y hembra, varón y mujer. Así que el varón es un aspecto, una faceta, una parte del hombre, y asimismo lo es la mujer. Varón y mujer forman el hombre, el ser humano. ¿Sí? ¿Por qué esto es así? Para hablar así en criollo, esto es así porque a Dios se le dio la gana que fuera así. Y hablando bíblicamente, no fue un capricho, fue según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Él consideró que para concretar su proyecto iba a diseñar y crear un hombre, un ser humano, así, varón y hembra. Estoy recordando la respuesta de una adolescente feminista en la televisión que, como no tenía argumentos en el programa para rebatir esto, entonces dijo: "Oh, pero yo no estoy de acuerdo". Bueno, si alguno no está de acuerdo, lamento, pero Dios ha hecho así las cosas y Él no explica por qué del todo. Simplemente sabemos que las hizo así para cumplir su proyecto eterno, según el puro afecto de su voluntad. Vamos entonces a Génesis. Génesis capítulos 1, 2 y 3. Dando por sentado que hemos leído todos detenidamente para su consideración de este párrafo, voy a dividirlo en 4 partes, estos 3 capítulos. La primera parte va a ir del capítulo 1.1 al 2.6. Es el primer relato creacional. La segunda parte es el segundo relato, por así decirlo, creacional, y está en el capítulo 2, de los versículos 7 al 25. La tercera parte se refiere a la caída. Lo encontramos en el capítulo 3, 1 al 7, y la cuarta parte se refiere a la maldición o consecuencia de la caída, que está en el capítulo 3, desde el verso 8 al 24. Así que tenemos estas 4 partes que las vamos a considerar por separado y voy a ir haciendo mención solo a los versículos sobre los cuales quiero que centremos nuestra atención y que me sirven para desarrollar el tema. En cuanto a las 2 primeras partes, llama la atención los 2 relatos de la creación, como si hubiera sido en 2 tiempos, ¿no es cierto? ¿Por qué así? Primero creó Dios a los 2 en el primer relato y luego hizo primero a uno y después la otra. ¿Por qué será? La respuesta más obvia es que el Espíritu Santo consideró conveniente para nosotros hacerlo así, escribirlo así. Y la segunda razón que yo veo bastante claramente es que notamos que el autor, el Espíritu de la revelación, nos muestra la creación yendo de lo general a lo particular, ¿sí? De lo macro en el primer relato a los detalles en el segundo relato. Así que voy a entrar en la primera parte, Génesis 1.1 al 2.6. Se nos muestra lo general, lo terminado, ¿sí? Como conclusión de esto, todo era bueno en gran manera.
Dios creó todo un ecosistema que consideró apropiado para colocar al hombre en él. Hizo la vegetación, la naturaleza, los animales, según cada cosa según su especie, su naturaleza o su género. En la Reina Valera 60 usa estas tres expresiones como sinónimo. Y hay traducciones que emplean la palabra especie en todos los casos. Cuando hablamos de especie o género, nos referimos a un grupo de individuos con características iguales, independientemente del sexo que puedan tener. En la naturaleza, de una misma especie puede haber hermafroditas, asexuados, sexuados, pero cada uno dentro de su especie. Por ejemplo, vacas y toros son de la misma especie o género, vacuno. Los carneros y las ovejas, machos y hembras, son de la misma especie, del mismo género, ovino. Y así, ¿sí? El hombre, varón y mujer, son del género humano, de la misma especie humana. Macho y hembra, varón y mujer, son del mismo género, a través de los siglos, del mismo linaje. Por eso Hechos 17:26 dice, de la misma sangre hizo el linaje de los hombres. ¿Sí? Género humano. Cada uno puede autopercibirse como se le dé la gana, hasta como perro o gato, pero seguirá siendo de la misma especie, género humano, ¿sí? Y será además del mismo sexo con que nació, como humano, con que fue creado, varón o mujer, macho o hembra. Y seguirá siendo lo mismo hasta que se muera y después que se muera también. Usted y yo vamos a ser siempre del género humano, varón o mujer, según el caso. Siempre vamos a ser así, hasta que nos muramos y después también, ¿sí? Porque sí, cuando agarraron a las momias, ¿sí? Y le estudiaron el ADN, sacaron en conclusión si era hombre o mujer. Cada célula va a seguir gritando, acá hay un varón, acá hay una mujer del género humano. Así es. Eso es una cuestión obvia que se ve, científica, ¿sí? No se puede discutir. Siempre están los que dicen, oh, pero yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, es un problema de ellos, ¿verdad? Sigamos adelante. No existen ni son posibles operaciones de cambio de sexo. Es una mutilación en realidad, ¿sí? Y el posterior tratamiento hormonal es una adición que se le hace al organismo de manera artificial y contra natura, que lo desajusta, lo arruina y terminará destruyendo la persona humana siempre, sin excepción. Así que este Dios, para seguir adelante, que creó el hábitat y luego al hombre, es Elohim. En el original dice Elohim. Y Elohim es un sustantivo común masculino plural intensivo. ¿Sí? Significa muy poderoso. No hay nada por encima de esto. Así que nuestro Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que aparece en el texto que Dios dijo, hagamos, en plural, al hombre. Las tres personas estuvieron activas en la creación y siguen estándolo. Este es el primer principio. Dios creó a la naturaleza, que no es madre, ¿sí? La Pachamama es algo, un concepto pagano, ¿sí? Dios creó la naturaleza, las tres personas estuvieron activas en la creación, siguen estándolo, y luego creó al hombre, varón y hembra, y lo puso allí, ¿sí?
creó al ser humano. Lo hizo al hombre no como un género o especie más dentro de todas las demás que había creado, sino que lo hizo, ¿sí? Y acá voy a señalar tres aspectos. A su imagen y semejanza, versículo 27, del capítulo 1, varón y mujer, o macho o hembra, como traducen algunas versiones, también en el mismo versículo, y en tercer lugar, con un propósito. Y ese propósito encerraba dos cosas: fructificar y gobernar en su nombre, es decir, representando a Dios. Y voy a considerar cada una de estas tres cosas por separado. En primer lugar, ¿a qué se refiere que lo hizo a su imagen y semejanza? ¿En qué nos asemejamos a un ser invisible? ¿Cuáles son las características de esa imagen? Y con esto algunos no lo ven claramente. Así que quisiera desarrollar un poquito. Hablamos, por la imagen de Dios en el hombre, de características de naturaleza que podríamos decir que son neutras, en el sentido que todos los seres humanos las tenemos por serlo. Seamos buenos, malos, niños, viejos, y Dios también tiene estas características, ¿sí? Como Dios las tiene, nos las puso en nosotros. Por ejemplo, Dios es un ser plural, es uno, pero es plural. O sea que es social en sí mismo, es interrelacionado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano también es social, es gregario, y en el matrimonio es varón y mujer. Hay una interrelación muy profunda que incluso se usa como ejemplo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Dios es personas con conciencia de sí mismo. Dios sabe quién es porque no hay nada, nadie por encima de él, no hay ningún otro Dios de quien derive ese conocimiento, ¿sí? Isaías 44:8 señala: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, el hombre, Dios hizo al hombre también con conciencia de sí mismo. El hombre sabe quién es y devenga ese conocimiento de aquel por encima de él, que es su creador y su sustentador. Ese conocimiento no proviene de sí mismo, porque no hay otro Dios, ¿sí?, de quien recibirlo en el caso de Dios. Pero el hombre, ¿sí?, lo recibe de Dios ese conocimiento, ¿sí?, porque él no lo es, no es Dios. El hombre es también moral y responsable. Recibe de Dios el conocimiento del bien y del mal y responde ante sus congéneres y también ante Dios de cómo vive, es decir, cómo usa en la práctica ese conocimiento. Otra cosa, Dios es eterno y puso en el hombre conciencia de eternidad. Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su momento, apropiado, y puso eternidad en el corazón de ellos. Pero hay un segundo aspecto en cuanto a la imagen de Dios en el hombre, ¿sí? Podemos preguntarnos, un hombre así, hecho a imagen de Dios, ¿qué carácter tenía o debía tener para asemejarse a Dios? Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es esa imagen en cuanto a carácter en el hombre? Y las Escrituras señalan que esa imagen es Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Segunda Corintios 4:4 lo dice claramente: Cristo, el cual es la imagen de Dios. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, la imagen misma de su sustancia. Así que Dios nos hizo a su imagen porque nos predestinó para que reprodujéramos o fuésemos hechos a esa imagen, o sea, a la imagen de su Hijo. Cosa que estaba en Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes o reprodujeran la imagen de su Hijo. Cada ser humano tiene una personalidad distinta, hecha a imagen de Dios, pero distinta. Cada ser humano es único, Dios no fabrica en serie, pero está predestinado a reproducir la imagen de Dios que lo creó. La imagen en cuanto a carácter, ¿sí?, es una sola para todas las personalidades y se refiere al carácter de Cristo. El ser humano, hecho a imagen de Dios, tiene diversidad de personalidades que tenía que reproducir cada uno la imagen de Dios. Tenía que reproducir cada ser humano distinto un mismo carácter que era el carácter de Cristo. A veces suena embrollado, pero hay que volverlo a revisar, ¿sí?, y pedirle al Señor entendimiento de esto. El segundo aspecto es que los hizo varón y mujer, macho y hembra. Recordemos que el feminismo y la ideología de género quieren deconstruir, entiéndase, destruir el lenguaje, ¿no? Cambiar el significado de las palabras, de los términos. Por eso soy específico en los términos. Dios hizo al hombre varón y mujer, macho y hembra, cada uno con características propias de su sexualidad, es decir, de ese conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. El varón manifiesta cualidades masculinas, la mujer femeninas. Lo masculino, y esto lo dice, está en el diccionario, hay que usar el diccionario, hermanos. Lo masculino es lo propio del varón o que posee cualidades que se le atribuyen por naturaleza creativa, por diseño, ¿sí? Hablamos de cualidades en cuanto a maneras, gestos, vestuario, personalidad, raciocinio, etcétera. Y básicamente, dice el diccionario, y además la evidencia, masculino es lo dicho de un ser dotado de órganos para fecundar. Lo femenino, a su vez, es lo propio perteneciente a la mujer o que posee características atribuidas a ella, gestos, vestuario, etcétera, etcétera. Y básicamente lo femenino es lo dicho de un ser dotado de órganos para ser fecundado, ¿sí? Lo masculino es el que tiene órganos para fecundar, lo femenino es la que tiene órganos para ser fecundados. Así que resumiendo, y hoy en día lamentablemente mis hermanos, y aunque suene obvio, hay que decirlo así de clarito, resumiendo, según el diseño, creación y propósito divinos, si usted nació, respetuosamente lo digo, con un pene entre sus piernas, pertenece al género humano y es varón. Macho en lo biológico y masculino en su personalidad. Amén, amén. Conforme crezca, ese ser, ese varón, desarrollará características masculinas o masculinidad, ¿sí? Y estará en condiciones de fecundar. Cualquier cosa que se aparte de esto es enfermedad o perversión, o las dos cosas. Perversión del diseño divino, del propósito divino. Y esto es pecado, porque se aparta, le erra al blanco, se aparta de lo que Dios ha diseñado. Si usted nació con una vagina entre sus piernas, pertenece al género humano y es mujer. Hembra en lo biológico y femenina en su personalidad. Y estará en condiciones
por lo tanto, de ser fecundada. Cualquier cosa que se aparte de esto puede ser enfermedad y o perversión del diseño divino con respecto a lo segundo. A la perversión se cuenta como pecado. Así que Dios nos creó a su imagen y semejanza, creó al hombre, varón y mujer. Esto es lo que significa varón y mujer. Hoy en día hasta eso hay que puntualizar. En tercer lugar, nos creó para algo, ¿sí? Con una tarea específica, que era doble: multiplicarnos y representarlo, administrar, trabajar, gobernar, cuidar el huerto, la creación. Y esto podemos llamarlo el mandato creacional o también cultural, porque la cultura es el hombre viviendo, ¿sí? Cumpliendo este mandato. Multiplicarse, fructificar, es reproducirse conforme, según su imagen y semejanza, ¿sí? Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, tenían que tener hijos también hechos a imagen y semejanza de Dios. Había que pasar esta imagen a las generaciones siguientes. Y tenían además que gobernar, administrar, trabajar, crear con lo que Dios había creado, relacionarse, gobernar, cuidar o vigilar lo que Dios había hecho, según, de acuerdo a esa imagen recibida, es decir, como representantes de Dios en su nombre. Primera Corintios 11:7 señala que el hombre, en tanto que varón, en medio de la creación, es imagen y gloria de Dios. Esa es la primera parte del versículo. Pero en el versículo 11, un poquito más adelante, dice que ni el varón ni la mujer, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Cuando hablamos de gloria, hablamos de la manifestación visible de cualidades invisibles que están en Dios. El varón, dice, es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque manifiesta las cualidades del carácter de Dios, de Cristo, ¿sí? Pero al interior del hombre, por así decirlo, al interior, en matrimonio, el varón es imagen y gloria de Dios y la mujer es gloria del varón. ¿Cómo se entiende esto? Yo lo entiendo así y además creo que concuerda con la gran mayoría de los entendidos, los hermanos que también tienen el Espíritu Santo, así que es algo generalmente entendido así en la iglesia. La mujer, ¿sí?, manifiesta también como el varón la gloria de Dios, pero lo hace bajo cobertura, en subordinación, sujeta al varón, porque ambos son el hombre que representa y manifiesta a Dios, ¿sí? Así que ese hombre, varón y mujer, manifiestan las cualidades del carácter de Cristo, pero en el matrimonio, dentro de ese orden creacional, orden de diseño, orden de autoridad delegada, como lo señalan las Escrituras también en Efesios 5:23 y en especial en 1 Corintios 11:3. Ahí vemos ese orden al interior del hombre, del matrimonio. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿sí? En ese orden funcional, ambos como el hombre, ¿sí?, varón y mujer, manifiestan la gloria, el carácter de Cristo, de Dios. Para cumplir este mandato creacional, el hombre, esto lo encontramos en la primera parte, debía alimentarse. Génesis 1, 29 y 30. ¿De qué? De árboles, de semillas, de bestias, de aves, de vegetales, porque eran dependientes, sustentados, no autónomos. Tenían que alimentarse y alimentarse bien para
fructificar y cumplir ese mandato creacional de gobernar en nombre de Dios. La segunda parte, que está en Génesis 2, 7 al 25, este segundo relato creacional nos muestra el proceso, los pasos, lo particular en la creación. El versículo 7 dice que Jehová Dios modeló al hombre de la tierra, ¿sí? En lo biológico usó elementos ya presentes en la creación, hizo barro, ¿sí? E insufló, sopló en sus narices aliento de vida, puso de su aliento. Hebreos 12:9 señala que él, Dios, es el Padre de los espíritus. Y así el hombre, en tanto que varón hasta el momento, en el segundo relato, llegó a tener cuerpo y en su interior llegó a ser alma viviente. 1 Corintios 15:45, la primera parte dice que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. En este caso, este primer hombre, este Adán, era varón solamente, todavía, ¿sí? La Biblia de Jerusalén traduce: y resultó el hombre un ser viviente. Ahora uno se pregunta, ¿había otros seres vivientes? ¿Sí? ¿Por qué el hombre, había animales, bichos, por qué el hombre, Adán, y luego la mujer son considerados almas o seres vivientes? ¿Sí? Después de todo, también hay algunos bichos, algunos animales que tienen algo parecido a un alma muy, muy rudimentaria, ¿sí? Porque tienen cierto grado de emociones, sobre todo, ¿no? Los perritos, los gatitos, qué sé yo. Pero podrán tener un alma rudimentaria, pero no de la especie humana. Tienen su especie cada uno, ¿sí? Así que, ¿por qué al hombre se le dice que llegó a ser alma viviente? Alma viviente es el hombre y la mujer, varón y mujer, que tiene espíritu, sencillamente. Es un ser espiritual. También es anímico, pero es espiritual. Y esa alma viviente, ese ser espiritual, necesitaba alimentarse también, nutrirse, ¿sí? Vivificarse, ¿sí? Porque ese espíritu que Dios sopló en él, desconectado de la fuente, se va muriendo si no se alimenta, si no es vivificado. Y esto lo vamos a ver más adelante cómo encaja en el relato. Así que vemos acá además otro principio. El hombre, en tanto que varón, fue creado primero, ¿sí? Después se creó a la mujer por causa del hombre, como dicen las Escrituras. No el hombre por causa de la mujer. Primero creó al hombre. Versículos 8 y 15 del capítulo 2. Dios puso al hombre que creó en el huerto que plantó, con este mandato creacional. Y en ese mandato le mandó dos cosas, que la encontramos en los versículos 9, 16 y 17. Primero le mandó alimentarse para poder obedecer este mandato, ¿no? Mandó Jehová al hombre que comiera, ¿sí?, de eso que él había creado, pero le dio una prohibición respecto a esto. Le puso un límite, porque entre lo que había creado, entre los árboles del huerto, ¿sí?, el segundo relato señala que Dios hizo el árbol de la vida, y lo puso ahí, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces, el mandato fue: podrás comer o come libremente, ¿sí? Literalmente en el original dice comiendo comerás, ¿sí? Indica un énfasis imperativo. Le mandó Dios a Adán
alimentarse. ¿De qué? De todo árbol del huerto. Esto incluye también al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque en ese árbol hay vida. Y Adán, que era alma viviente, tenía que también vivificar su espíritu. Por eso el versículo completo de 1 Corintios 15, 45 dice que el hombre fue hecho alma viviente, ¿sí? Pero el segundo Adán fue hecho espíritu vivificante, se refiere a Cristo. Así que él tenía que alimentarse bien, ¿sí? Biológicamente de todos los árboles, de todo el alimento que Dios le había dado en lo biológico. Pero incluía el árbol de la vida, porque él tenía que vivificar su espíritu, porque es un ser espiritual el hombre. Creo que esto lo vemos claramente, se entiende. Junto a esto, a este mandato de alimentarse, Dios también le dio un mandato, una prohibición, le puso un límite, ¿sí? Versículo 16, ¿sí? Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, come libremente, ¿sí? Pero, ¿sí? Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. No comerás. Me olvidé de señalar que este árbol de la vida aparece también en Apocalipsis 22, 2 y 4. ¿Sí? En algunas versiones este árbol de la vida en Apocalipsis aparece en plural y produce cada mes un fruto y sus hojas son para sanidad de las naciones. Este árbol de la vida representa a Cristo. Juan 6 habla de Cristo como de pan de vida, es decir, alimento, ¿sí? Lo señala como el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Así que este varón tuvo mandato antes de la caída de comer de todo, de alimentarse tanto en su lado biológico como ser espiritual, ¿sí? Para poder obedecer el mandato creacional. Pero tuvo la prohibición, el mandato prohibitivo de que ese alimentarse tenía un límite, había una excepción, versículo 17, ¿sí? De ese árbol de bien y de mal no podía comer, porque si lo hacía, iba a morir sin remedio. En el original también dice, muriendo morirás. Implica que es algo sin remedio, es un énfasis, algo ineludible, ¿sí? Así que Dios le dio un mandato, una prohibición absoluta. Y acá quiero detenerme un poquito. No es una opción que Dios le da al hombre. Mirá, podés comer de esto o de esto otro. No, Dios le mandó comer de algo y abstenerse de comer de algo. Y le advirtió las consecuencias de desobedecer. Así que no es una opción que Dios le dio al hombre. Estos mandamientos de Dios le indican al varón, en primer lugar, cómo alimentarse para cumplir su responsabilidad, ¿sí? Y Dios creó al hombre primero y le dio este mandamiento. Fíjense que no le dio a la mujer directamente este mandamiento. Se lo dio al hombre en tanto que varón. O sea que esto señala que el hombre, como varón, es responsable en primer lugar, es el primer responsable en obedecer la voluntad de Dios, manteniéndose bajo su autoridad, ¿sí? Si alguien tiene que ir a la cárcel, arrestado, si hay algún responsable, en primer lugar es el hombre. Esto tiene que quedar claro, ¿sí? Y si Dios le hubiera dado opciones a Adán, pues no sería culpable de desobediencia. Está el padre, por ejemplo, ¿sí? Delante del toma corriente en la casa y le dice a su hijo pequeño, ¿sí? Jugá con todo lo que quieras acá adentro.
menos ni se te ocurra, está prohibido que metas el dedo ahí adentro, en el toma corriente, o le metas algún palito, algún fierrito, lo que sea, ¿sí? El padre no le da al hijo la opción de tocar o no tocar. Mirá, si querés, jugar con todo y hasta tocar toma corriente. Si no querés, es mejor que no lo toques, porque si lo tocas te podés morir. No. ¿Sí? El hombre no fue diseñado por Dios para libremente optar según su criterio o sabiduría propia. La revelación divina le marca un camino a seguir y le indica las consecuencias si no lo sigue. ¿Sí? La verdadera libertad del hombre, y esto es un principio del reino de Dios, radica no en que tengamos la opción de obedecer o no, porque por diseño no la tenemos, sino que la verdadera libertad radica en la posibilidad de obedecer o desobedecer al gobierno de Dios, a la autoridad de nuestro Creador. Dicho de otra manera, la verdadera libertad está entre llevar, la diferencia entre libertad y esclavitud está entre llevar yugo o quitarme el yugo. Si desobedezco, me rebelo, ¿qué pasa? Pierdo mi libertad. De la misma manera que lo hace el suicida que se tira del 20º piso para abajo, ¿sí? Mientras que no se tira, tiene libertad de tirarse o no. En cuanto se tiró, se le acabó la libertad. Ya no tiene más libertad. Bueno, eso le pasó al hombre. Así que Dios le está diciendo, le está ordenando, mandando, no te tires, ¿sí? Porque ahí termina todo, ¿sí? Es muerte, ¿sí? La falta de yugo, ¿sí? Es libertinaje, es anarquismo, es rebelión y acaba en muerte y destrucción. Así que la libertad del hombre, tanto varón como mujer, requiere yugo para que siga siendo libre. ¿Qué yugo debía llevar, ¿sí? Bajo qué yugo y con quién debía ponerse el hombre en el huerto del Edén antes de la caída? ¿Qué yugo? El del árbol de la vida. Mateo 11, 29 y 30. Tenía que ponerse el yugo del que dijo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Sí? Algunos creen que Adán, cuando fue creado, era un producto terminado. No. Adán, Dios lo hizo perfecto, sin pecado, ¿sí? Pero él tenía que alimentar su vida. Y una forma de alimentarse con el árbol de la vida era día tras día, permanentemente, alimentarse de Cristo, sujetarse al yugo de Cristo, ponerse junto con Cristo, porque Cristo habló de mi yugo, ¿sí? Ahí estamos los dos, Cristo y yo. Adán tenía que ir a ese yugo y andar de acuerdo a esa imagen que Dios, con que Dios lo había creado, que era la imagen de Cristo. Tenía que alimentar su espíritu e ir reproduciendo esa imagen como gobernante en nombre de Dios de la creación. ¿Se entiende? Después pueden escribir algunas preguntas, se las pasan a Arturo y él me las puede dar y yo las puedo elaborar para contestar. Este yugo que se le dispone al hombre no era un yugo de mero mando y obediencia, un sometimiento de tipo militar. Era un yugo de relación. Era andar junto al Señor, alimentado, acompañado, conociendo las propiedades de ese árbol que da vida. Cristo, hermanos, fue necesario también, era necesario vitalmente antes de la caída. Lo es durante todo el tiempo de la humanidad caída
y será necesario alimentarse de las hojas que traen sanidad para las naciones en la eternidad también. O sea, Cristo es central, siempre. Eso lo vemos en todas las Escrituras. Ahora estaba la posibilidad, como era libre, de comer de ese otro arbolito. ¿Qué le estaba advirtiendo Dios al varón con esa prohibición? Ya me falta poco. Le estaba diciendo, resumiendo, Adán, no juegues a ser Dios, porque si lo haces vas a perder tu libertad, te vas a quedar sin vida. No juegues a ser Dios, no busques el conocimiento, la guía, la moral, los valores en ti mismo, porque sos parte de la creación. Estás limitado, estás contenido en la creación. Y por lo tanto, no tenés la perspectiva para establecer la naturaleza, el valor, las prioridades de las que deben tener las cosas. Y menos conocés las consecuencias de tu conducta. Te las tengo que decir yo te tengo que advertir cuáles son esas consecuencias. Porque por ti mismo jamás vas a saber conducirte y vas a terminar en el pozo, que es lo que ocurrió con la humanidad. No sé si se dieron cuenta. Así que el mandato de Dios para Adán es que no jugara a ser Dios. Dios le dijo, yo pongo los límites, yo te muestro quién eres y cómo debes vivir. Yo te doy sentido, rumbo y trascendencia a tu vida y te sustento. Solo yo puedo hacerlo. Así que no juegues apostando a la autonomía porque vas a arruinarte y morir. Eso es comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Recapitulando esta segunda parte, Dios crea al hombre en tanto que varón primero. Esto indica que es el primer responsable, no el único, pero es el primero. Así que si alguien debe marchar preso, en primer lugar es el hombre. A él, al varón, al hombre varón, a él, al varón, se le da el mandato creacional. Y a él se le da el mandato de alimentarse bien sin jugar a ser Dios. Pero luego se deja en claro que el varón por sí solo no es capaz de cumplir este mandato, ¿sí? Que encierra además el asunto de la producción. El versículo 18, en la Reina Valera 60, dice, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No dice que le hará la doña, dice que le haré ayuda idónea para él. La Biblia textual lo traduce de esta manera, ¿sí? Le haré ayuda semejante a él. Literalmente dice una ayuda que le corresponda, es decir, que engrane, que pueda funcionar bien, como una máquina bien precisa, aceitada. Esta ayuda, en los versículos 19 y 20, no se halló entre los animales, no había nada que se correspondiera con Adán, ¿sí? Que pudiera tener un compañerismo profundo, una correspondencia. Así que la mujer fue creada por Dios por causa del varón. ¿Por causa de qué? Por causa de que el varón requería de ayuda idónea que lo complementara y así pudiera cumplir ese mandato creacional de multiplicarse y gobernar, reproduciendo la imagen divina. Él necesitaba ese complemento. Con él, con la mujer, el varón se completa y llega a ser una unidad en el matrimonio, llega a ser una sola carne, un solo organismo, una sola persona. Adán lo expresa diciendo que es varona, él es varón, ella es varona, porque fue tomada de él. Entre los dos expresan la imagen de Dios en el ser humano, en el hombre. ¿Para qué? Para cumplir el propósito divino.
El verso 24 señala que esta unión es tan profunda y total que implica un dejar atrás otras relaciones, padre y madre, y establecer un pacto de por vida. Esto lo completa la revelación que encontramos en Efesios 5, 28 al 31, en Mateo 19, 1 al 12, también Marcos 10, 1 al 12, Lucas 16, 18, cosas que conocemos, pero es bueno revisarlas. Tan tremenda es esta unión que se usa de ejemplo de la unión de Cristo y de su iglesia. Dios mismo es el que junta, une al varón y la mujer. Y ningún hombre debe separar, está autorizado para separar esta unión, ¿sí? Es una unidad tal que no había entre ellos, entre varón y mujer, nada que se interpusiera, ni siquiera ropa. No había interferencia, no había nada que esconder, no había ningún pecado, no había malas intenciones que tapar, no había disimulo y por lo tanto no había vergüenza, porque eran dos personas en una sola, ¿sí? Sin nada que se interpusiera entre ellos. Esto es diseño y creación divina, ¿sí? Y todo era bueno en gran manera. Quiero señalar para cerrar esta segunda parte y última de hoy, que Dios no habló con la mujer directamente. Él le dio el mandato creacional y de alimentarse bien, junto con la prohibición al varón. Y el primer ejercicio de gobierno, de administración y de cuidado que tuvo Adán, en tanto que varón, fue transmitir estas cosas a su mujer como representante divino, es decir, hacer, ¿sí?, conforme a la imagen de Dios en él, transmitir a la mujer, ¿sí?, en su autoridad delegada, lo que Dios le había dicho a Adán. Y Adán lo hizo así, ¿sí? Eva recibió el conocimiento de la voluntad de Dios por medio de Adán, lo que vemos más adelante en el capítulo 3, los versículos 2 y 3. Así que esta tercera y cuarta parte que viene luego, la veremos Dios mediante el próximo domingo, la caída y las consecuencias de la caída. Como resumen y conclusión, y ahora sí en serio termino. Dios hizo al hombre de un solo género, el humano. Lo hizo macho y hembra, varón y mujer. Lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que en su nombre, representándolo a Dios, ¿sí?, conforme a esa imagen, trabajara, administrara, cuidara la creación y se multiplicara. Tenían que engendrar hijos, multiplicarse, según esa imagen divina, transmitiéndola. Para ello se les dio una completa y variada carta de nutrición que incluía el árbol de la vida y se le dio también una prohibición de no jugar a ser dioses de sí mismos, que no buscaran en y por sí mismos establecer el valor moral de las cosas, porque si lo hacían iban a morir muriendo, iban a morir irremediablemente. Todo esto, mis hermanos, manifiesta el diseño divino, de acuerdo al cual Dios creó al ser humano, para cumplir ese proyecto eterno de una gran familia de hijos que reprodujeran la imagen de su hijo. Todo esto puede sonarnos obvio, pero hay que conocerlo, hay que saberlo por revelación, para lo cual hay que escudriñarlo y orar para tener revelación. Hay que creerlo, hay que vivirlo y hay que enseñarlo. Primero en casa, a los niños chicos y a los jóvenes y a los adultos, pero así, clarito. Nosotros, los discípulos de Cristo, los cristianos, concebimos así el origen del universo desde antes de la creación y hasta después de que la historia humana termine, así como lo conocemos.
y aún concebimos lo que viene después hasta cierto punto. Nuestra cosmovisión es desde la eternidad y hasta la eternidad. La recibimos por revelación, no es algo fabricado por nosotros. Y su centro, el centro de esa revelación es Jesucristo, nuestro Señor. Se impone, por supuesto, la pregunta, ¿por qué si todo se hizo bien, las cosas están como están? Y bueno, en las próximas dos partes veremos la caída y sus consecuencias. Mis hermanos, gracias por el aguante. Ni sé cuánto tiempo hablé, seguramente fue mucho, pero esto tenemos que profundizar y establecerlo concretamente en medio nuestro, porque la revelación divina no se presta para discusiones, se presta para recibirla con mansedumbre, con humildad, ¿sí? Y disposición de adaptar nuestras vidas, acomodar nuestras vidas a estos principios del reino. El Señor los bendiga y procuremos ir profundizando en estas cosas, recordando estas cosas y compartiéndolas también.